Bueno, este tema trata de lo que hemos denominado la nueva teoría del comercio internacional, que irrumpió en los años 70 y que se ha venido consolidando como de uno de los grandes desarrollos teóricos para explicar el comercio entre las naciones, especialmente el comercio de final del siglo XX y principios del XXI, tanto entre las economías norte-norte desarrolladas, como interesante también entre las economías sur-sur. Ahí surge un comercio, ¿sí?, de tipo intraindustrial, ¿sí?, en donde las industrias comercian, con lo cual el comercio resulta competitivo, a diferencia del comercio clásico que describe la teoría clásica y neoclásica, que es un comercio interindustrial, entre industrias, de tal manera que el comercio es complementario. Como vimos en otras clases, Inglaterra exporta queso e importa vino. Hay un comercio entre industrias, la industria del queso y la industria del vino, de tal manera que Inglaterra exporta sus excedentes, sus ventajas comparativas, e importa aquellos bienes faltantes donde no tiene ventajas comparativas, y las economías por lo tanto se complementan. Estas ventajas surgen, como hemos visto, en la teoría clásica de la productividad laboral, de diferenciales de productividad laboral, y en la teoría neoclásica de la dotación de factores, de la dotación o abundancia relativa de factores y de la intensidad en el uso de esos factores por parte de los bienes, es decir, la función de producción. En el comercio intraindustrial, ¿sí?, Chile exporta vino a Europa e importa vino también de Europa. El comercio resulta competitivo y en consecuencia quien va a determinar la cuota del mercado no es solamente el precio, sino la diferenciación del producto, las características del producto, las cualidades intrínsecas del producto. El consumidor ahora elige en el modelo en el clásico y neoclásico vía precios, en el comercio intraindustrial vía precios, que sigue siendo fundamental, pero también mirando las características intrínsecas de los productos, las calidades del producto, la diferenciación del producto, que es el resultado de inversiones que hacen las empresas diferenciando el producto, mejorando procesos o, ¿sí?, innovando sobre procesos y productos para generar, ¿sí?, lograr una cuota de mercado cada vez mayor, y esa cuota o un tamaño de mercado es lo que llamamos economías de escala. Es decir, en síntesis, el comercio se explica por una diferencia fundamental entre las naciones, ya sea, ¿sí?, vía ventajas comparativas, diferenciales, ¿sí?, en los costos que se expresan en los precios, o rendimientos crecientes a escala, economías de escala. Esta es una primera idea para abrir la exposición. Una segunda idea muy importante es que las economías de escala pueden ser externas, que hacen al tamaño del mercado, o pueden ser internas, que hacen al tamaño de la empresa o de la industria. Por ejemplo, economías de escala externas son los clústeres, para exponer un término que está
muy actual, muy de moda en las teorías, ¿sí?, regionales y en las teorías empresariales. Los clústeres, que son una aglomeración de empresas, normalmente de la misma industria, en un determinado espacio geográfico, localizados en un espacio. Por ejemplo, ¿sí?, esto es famoso, todas las empresas de seguros se localizan en Hartford, Connecticut. Si usted va y visita Connecticut y su capital Hartford, encuentra que allá están localizadas, ¿sí?, aglomeradas todas las grandes empresas del mundo de seguros. De tal forma que para una empresa de seguros que quiera ser líder en el mercado, estar por fuera de Hartford es un pésimo negocio. Hay que estar allá porque las economías de aglomeración, ¿sí?, en donde todas las empresas de una industria se localizan, hacen que entonces, como está toda la oferta, ahí llegue toda la demanda. Y como llega toda la demanda, todos los clientes, ahí está un incentivo para que otra empresa marginal que quiera tomar la decisión de localización no lo dude y tenga que ubicarse en Hartford. Un ejemplo más tropical. Todas las empresas de calzado importantes de Bogotá e incluso del país están en el barrio Restrepo desde hace mucho tiempo, ¿sí? De tal manera que si usted quiere elegir, ¿sí?, un par de zapatos, pues va al barrio Restrepo. Y como todo el mundo va al barrio Restrepo, pues todas las empresas abren sus almacenes en dicho barrio. Se localizan. Y esa es lo que podríamos llamar da surgimiento a economías de escala externas, en donde todas las empresas localizadas están disfrutando o aprovechando de la aglomeración. Y esto va, ¿sí?, en contravía de lo que fue siempre la teoría empresarial neoclásica, que postulaba que la mejor decisión de ubicación de una empresa era a cierta distancia de otra empresa, ¿sí?, como aislada. No, hoy, ¿sí?, las economías de escala inducen eso a localizarse y aglomerarse en un espacio donde no solo logran economías de escala, sino que incluso pueden disminuir costos, por ejemplo, para la provisión de insumos, ¿sí? Pueden disminuir costos de logística, ¿sí? Pueden compartir costos e incluso puede cada uno mirar qué está haciendo los demás, ¿sí?, imitar e incluso innovar. Hay ideas que circulan, como dijo Marshall, el teórico de los distritos industriales, en el aire, que cualquiera puede agarrar. Lo mismo para cerrar es, ¿sí?, Silicon Valley. Por ejemplo, ya de punta, todas las empresas tecnológicas, especialmente en el campo de la informática, ¿sí?, y de las aplicaciones de punta, pues se localizan en Silicon Valley, ¿sí? Ahí surgió Steve Jobs, ahí surgió Bill Gates, de tal manera que si alguien quiere ser Steve Jobs, Bill Gates, pues se localiza en Silicon Valley, en Palo Alto, California, donde está, ¿sí?, una aglomeración de empresas inteligentes. Está la Universidad de Stanford, cerca de San Francisco, ¿sí? En fin, hay una dinámica tal que estar por fuera de esa aglomeración inteligente, ¿sí?, es un costo marginal muy alto para alguien que quiera, ¿sí?, conquistar el mundo con un nuevo emprendimiento o una nueva innovación. Las economías de escala internas están referidas fundamentalmente al tamaño de las empresas, ¿sí? El ejemplo clásico es en la industria aeronáutica, ¿sí?, de vuelo, de transporte de pasajeros de largas distancias. Pues solo tenemos realmente, si uno mira históricamente, las dos grandes empresas que al final del siglo XX y principios del XXI estaban compitiendo, ¿sí?, era con Airbus con su gran producto Concorde, y Boeing, ¿sí? Y una de las dos tenía que ganar el mercado, es decir, ese mercado no daba incluso ni siquiera para las dos, daba para una sola empresa.
Concorde incluso trató Airbus de derrotar a Boeing con subsidios de los 5 grandes estados que emprendieron este proyecto, ¿sí? Las grandes naciones de Europa. Y al final, ¿sí?, todo el mundo coincidió, los expertos, de que fue un gran resultado tecnológico, pero un pésimo resultado económico. Y al final, ¿sí?, hace pocos años, ya las noticias están claras. El proyecto de Airbus, ¿sí?, está en serios problemas económicos y Boeing disfruta de ese nicho de mercado de una manera casi que monopólica. Entonces, una economía interna en el fondo está asociado al grado de monopolio, ¿sí? El ideal de la economía interna de una empresa es tener el monopolio puro. Eso es muy difícil hoy con una economía global que es bastante competitiva e innovadora. En el pasado hubo monopolios casi fuertes en el campo petrolero de Rockefeller, en el campo ferroviario al interior de Estados Unidos con Vanderbilt, en el campo de la industria automotriz con Henry Ford mediante el modelo T y su gran planta, ¿sí?, de ensamblaje en Michigan. En fin, pero hoy los monopolios puros básicamente se refugian en algunos monopolios públicos, ¿sí?, en la industria militar o en algunos servicios públicos, pero en general lo que hay es, ¿sí?, aspira, si no a un monopolio, a un duopolio. Boeing, Airbus, es el caso, o situaciones oligopólicas, varias empresas, 5, 6, 7 grandes, ¿sí?, que tienen cada uno una cuota de mercado tal que establece barreras muy fuertes para la entrada de empresas de menor tamaño, ¿sí?, y de menor capacidad de inversión. Entonces, en la teoría económica, tercera idea, empecemos con la idea de las economías internas. ¿Sí? Lo que tenemos básicamente es la solución del monopolio puro. Eso es lo que expone la teoría microeconómica moderna. La teoría microeconómica moderna, pues estándar, ¿sí?, tiene, si se quiere, 2 grandes capítulos. Uno, ¿sí?, el modelo de competencia perfecta, ¿qué es el modelo de competencia perfecta? Que es el que teóricamente subyace en las teorías de ventajas comparativas clásicas y neoclásicas. El modelo de competencia perfecta es el modelo de los clásicos y de los neoclásicos, y que puede, como hemos dicho en la introducción, ¿sí?, ser fundamento de una teoría del mercado interno, las empresas en el mercado, ¿sí?, compitiendo por el mercado, o puede extenderse también, en la misma lógica, al comercio internacional, las naciones compitiendo por el mercado. La única diferencia en mercado y en economía cerrada es que tenemos N empresas, ¿sí?, y en economía abierta N naciones pequeñas. ¿Qué tienen en común N empresas en el mercado interno y N naciones pequeñas en el mercado internacional? Que ninguna tiene un poder de mercado tal que pueda fijar precios. No puede fijar precios. Eso implica, ergo, en términos lógicos, que si no puede fijar precios, toma los precios del mercado. Y tomar los precios del mercado, pongámoslo aquí, competencia perfecta, ¿sí?, tenemos N empresas en el mercado interno o N naciones en el mercado internacional, entonces toman precios. ¿De dónde toman los precios? Pues de la oferta y la demanda. Es el mercado, la oferta y la demanda la que determina los precios, y cada empresa los toma. Ese precio que dio el mercado, ¿sí? Fijar precios implica que una empresa
determina los precios como por resultado de una estrategia empresarial. ¿Sí? No, aquí toma precios y al tomar precios, pues los precios son como en los commodities. Esa es la característica de los productos básicos, volátiles. Cuando hay mucha oferta, pues los precios caen. Cuando hay mucha demanda, suben. Pero esperamos que el mecanismo de los precios funcione de manera tal que en general la economía siempre esté en equilibrio y la oferta sea igual a la demanda y los precios sean de equilibrio. Entonces toman precios. Como toman precios, entonces ¿qué hacen? Con base en esos precios fijan las cantidades, Q. ¿Y cómo las fijan? Con una lógica, ¿sí? Donde los rendimientos, las utilidades sean iguales a los costos marginales. El tema aquí es que en competencia perfecta los costos marginales son crecientes y por lo tanto los rendimientos marginales son decrecientes. La curva de costos marginales se vuelve creciente a medida que tú produces más cantidades porque requiere, ¿sí?, demandar más trabajo, más capital, y si eso se vuelve escaso, el precio sube, entonces tus costos marginales son crecientes y por lo tanto los rendimientos marginales son decrecientes, y en aquel punto donde los dos se encuentren, es decir, donde los precios son iguales a los costos, fija las cantidades, teniendo como señal los precios que ha determinado previamente el mercado. En consecuencia, aquí no hay excedente. Si los precios son iguales a cero, no hay renta. Si se quiere, pues llamémoslo a esto renta. Los marxistas llaman a esto plusvalías. Es cero. Porque los precios son costos. Dentro de los costos está la remuneración al factor trabajo, al factor tierra, al factor capital. Pero son N empresas que toman precios. ¿Qué sucede en la economía de monopolio, que es el otro gran capítulo de la teoría clásica, de la microeconomía estándar? Que el monopolio implica una empresa. Ese es el extremo. Si hay una empresa que tiene todo el poder del mercado, como fue Rockefeller, como fue Vanderbilt, como fue al comienzo, Henry Ford, entonces el monopolio fija precios. Fija los precios. No los toma del mercado porque no hay prácticamente mercado. Él es la oferta y él tiene el monopolio de la demanda y el monopolio del mercado. Entonces fija precios. Al fijar los precios, quiere decir que entonces con esos precios, ¿sí?, él asigna o toma sus cantidades. Entonces fíjense, mientras en la competencia perfecta la empresa toma precios y fija a partir de los precios las cantidades, donde sus rendimientos marginales sean iguales a los costos marginales, en el monopolio lo contrario. Fija precios y toma cantidades, ¿sí? Y como toma y fija precios, puede entonces, dada la escala, como tiene el monopolio, entonces ¿qué sucede? Tiene una gran escala. Todo el mercado, uno. Si tiene una gran escala, entonces los costos son decrecientes. Ahora, en función de la escala. No es lo mismo producir 1 millón de unidades que 10 millones de unidades. El costo unitario es decreciente. Y si el costo unitario es decreciente, el rendimiento ahora es creciente. ¿Sí? Y si los rendimientos son crecientes, ¿sí?, los rendimientos son crecientes y los costos son decrecientes, entonces el precio es igual al costo más este diferencial, que es lo que llamamos la renta de monopolio. El excedente es mayor que cero. El monopolio tiene ahora unos precios, ¿sí?, fija unos precios que recupera los costos y le permite una renta de monopolio. ¿De dónde surge esa renta de monopolio? Pues de la escala, del tamaño del mercado.
porque en la medida en que el tamaño del mercado sea muy grande, sus costos marginales son decrecientes y por lo tanto los rendimientos son crecientes a escala y eso hace que surja, ¿sí? Una renta de monopolio que el monopolio usa o para maximizar la frontera de financiamiento o para, ojo, pues eso es lo que explica por qué un monopolio puede hacer esta estrategia, ¿sí? Puede eliminar esto y vende solo a los costos, no está perdiendo ni está haciendo dumping, los precios caen y nadie puede entrar. Eso es lo que se llama barreras a la entrada, ¿sí? Sin que abuse de posición dominante. Abusaría si vende por debajo de los costos, pero puede sacrificar su renta de monopolio y vender a sus costos bajando los precios si ve moros a la vista, competidores que quieren entrar. Y cuando baja esos precios, vende a sus costos, sacrifica la renta de monopolio, ¿quién entra? ¿Sí? Pero ustedes han visto en la economía moderna, ¿sí? Lo que caracteriza más bien la economía moderna es que las barreras a la entrada son débiles y muchos pueden entrar, e incluso pequeños, emprendedores e innovadores. ¿Por qué razón? Porque el monopolio tiene un supuesto, igual que la competencia perfecta, y ese supuesto es bienes homogéneos. Bienes homogéneos. En la competencia perfecta, el queso de Inglaterra es igual al queso de Portugal. En el monopolio, ¿sí?, el petróleo de la Texas es igual al petróleo de un competidor. La característica del producto es que el bien, en general, pues con todas las advertencias del caso, ¿sí?, hay algunos bienes, ¿sí?, más viscosos en petróleo que otros más duros, ¿sí?, son homogéneos. Recuerden en una época en que la producción, ¿sí?, de la época del capitalismo industrial se caracterizaba por grandes firmas que producían bienes estandarizados en forma masiva. El blue jean talla 32 era el mismo, lo producía la misma máquina en una línea de ensamblaje en serio. No era posible diferenciar entre un blue jean y otro blue jean de Levi Strauss de talla 32. Hoy te producen blue jean, ¿sí?, adaptada a las preferencias de cada cliente. El bien ahora es diferenciado, no homogéneo. Y es la característica de bienes diferenciados lo que va a explicar por qué pequeños pueden entrar y desafiar grandes, y David puede derrotar a Goliat, como hizo Bill Gates desafiando el imperio de la IBM. Entonces, veamos este caso del monopolio a través de una gráfica que es muy importante. Tercera gran idea, el monopolio. Tenemos aquí precios, como toda gráfica microeconómica de mercado, y cantidades. ¿Sí? Precios y cantidades. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Esta es la curva de demanda. Ustedes la conocen. Con pendiente negativa. A medida que aumenta la demanda, ¿sí?, aumentan las cantidades, pues, ¿sí?, caen los precios. Es la curva de demanda. Si aumentan los precios, pues cae la demanda. Si caen los precios, aumenta la demanda. Una curva tradicional, nada novedosa. ¿Qué es lo novedoso? Esta curva, llamémosla ingreso marginal. Eso es lo novedoso. ¿Por qué es novedoso?
Porque en una economía de competencia perfecta, de N empresas tomando precios, la curva de ingreso marginal coincide, es igual a la curva de demanda. Podríamos decir que demanda aquí es igual a ingreso marginal. En monopolio no, porque si el monopolio, que es la única empresa, quiere vender una unidad más, él tiene que bajar el precio. No hay de otra. Cualquier empresa que quiera vender una unidad más, baja el precio. Pero como es la única empresa, no baja el precio para la última unidad marginal, sino tiene que bajarla para todas sus unidades. Eso es lo que dice el modelo teórico del monopolio, porque él es el que produce todas las cantidades, ¿sí? No puede bajarla para la última. Entonces eso hace que el ingreso marginal esté a la izquierda, ¿sí? Y tenga la misma pendiente negativa de la curva de demanda. Otro tema importante. Estos son los costos marginales. Ya dijimos, como el monopolio es el único dueño del mercado, produce todo lo que pide el mercado, entonces los costos unitarios, que son los costos marginales, son decrecientes, no crecientes como en el modelo de competencia perfecta, donde los costos marginales, el ingreso marginal, pues sea igual al costo marginal, aquí, pongámoslo A, esas son las cantidades que produce el monopolio. Esas son las cantidades, donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Pero si proyectamos esto hacia arriba, hacia la curva de demanda, encontramos este punto B y lo proyectamos hacia aquí, hacia el eje. Estos son los precios, ¿sí?, de el monopolio, con estas cantidades. Bueno, viene un tema, que al monopolio no le interesan los costos marginales, porque es que él produce toda la oferta que pide el mercado. Entonces el monopolio le interesan los costos medios. La curva de costos medios es el promedio, digamos, de todos sus costos. Digamos que, pongamos aquí Q, este Q es igual a A, que es un parámetro, ¿sí?, menos B, que es otro parámetro, por los precios. Q lo determinan los precios. A son parámetros constantes, ¿sí?, que están dadas. Entonces, con base en eso, los ingresos marginales son iguales a los precios menos Q, las cantidades, sobre este parámetro que lo da el modelo, que es B. De tal manera que el ingreso marginal menos el precio es igual a Q sobre B. ¿Qué le interesa al monopolio? Los costos totales son iguales a F, que son los costos fijos, porque tiene que hacer una gran inversión en planta, en logística, más los costos, estos pequeñitos costos marginales por Q. Esos son sus costos totales. Y los costos medios, pues son iguales a los costos totales sobre Q. Entonces los costos medios estarán por encima y más plano de los costos marginales. A él le interesan estos costos, no los costos marginales, no el de la última unidad. Entonces aquí hay un punto C. Si proyectamos C, estos son los costos medios. Entonces tenemos solución: precios menos costos medios en la renta de monopolio. ¿Qué te sirve? O para maximizar la frontera de financiamiento, o me bajo hasta aquí. Mira. Y si me bajo hasta aquí, a los costos, no me entra nadie. Establezco las barreras a la entrada, a los competidores, sí y solo si los bienes son homogéneos. Bueno, hay otro tema importante.
economías internas, pero con bienes diferenciados. ¿Y eso qué hace? Que es la característica de hoy, que surge un modelo para explicar, ¿sí?, las economías de escala con bienes diferenciados, y se llama competencia monopolística. Parece una contradicción por definición. Competencia entre monopolios. ¿Cómo es posible que haya competencia entre el monopolio? Porque cada empresa tiene un monopolio sobre su producto y lo patenta. Pero otra empresa tiene el monopolio y lo patentado sobre un producto similar pero diferenciado. Ustedes ven, campeonato mundial en automovilismo. No es lo mismo Ferrari que Peugeot o que Red Bull. Cada uno tiene su propio modelo, ¿sí? Son autos, pero son diferentes, diferenciados. Y al final, ¿sí?, el resultado se ve en la pista. Mejor motor, mejor estabilidad, mejor cilindraje, mejor, ¿sí?, agarre, ¿sí?, resistencia mayor, en fin, un cambio tecnológico innovador potente que hace que, ¿sí?, con un conductor top pueda tener, ¿sí?, el triunfo en la Fórmula 1. Es una competencia entre monopolios, es el escenario por excelencia de la competencia monopolística. ¿Cómo hace uno para diferenciar los productos y por esa vía ganar la escala? Pues tiene que hacer grandes inversiones en ciencia, tecnología, ingenieros, equipo administrativo, logística, analistas de mercado, analistas financieros, etc. Entonces, en la competencia monopolística tenemos algo así como lo que hay en la competencia perfecta. N, pero no empresas, N, monopolios compitiendo. Y si hay N monopolios compitiendo, entonces tenemos una solución gráfica. Ahora, estos son N monopolios y aquí tenemos precios y costos. Hay que hacer grandes inversiones para diferenciar el producto. La curva de costos se vuelve ahora, de nuevo, como en la competencia perfecta, creciente. Y los rendimientos se vuelven, los precios, decrecientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Q aquí ahora es igual a S, pongámoslo más aquí, Q es igual a S, que es el tamaño del mercado mundial, ¿sí?, por 1 sobre N, que es el número de monopolios que hay. No es lo mismo que hayan 7 que hayan 20, ¿sí?, menos B, que es el parámetro, ese mismo B mayúscula del monopolio, afectando P, que son los precios de la empresa, ¿sí?, menos P asterisco, que son los precios promedios de los competidores. Entonces digamos que el monopolio X, ¿sí?, Tigo, decide hacer lo mismo, fija sus precios, porque fija precios, igual al promedio de los demás competidores, Movistar, Claro, etc. Fija. Entonces, si esto es 0, B por esto es 0, Q es igual a S sobre N. ¿De qué depende la escala en la competencia monopolística? Del tamaño del mercado mundial y del número de monopolios que hay. ¿Qué le interesa a Tigo? Pues que el mercado sea más grande, que se crezca y que N se reduzca. ¿Sí? No es lo mismo Tigo compitiendo solo con Movistar que con 7 más. Requiere que aumente C, esa es la fuerza de la globalización, y disminuya N, es la fuerza de la competencia. ¿Cómo hacemos
para que disminuya N? Pues la única manera es diferenciando cada vez mejor mi producto para maximizar mi cuota de mercado y poner en aprieto a los competidores. Y si yo gano una gran escala, ahora puedo vender con una calidad superior a precios menores y los otros, ¿sí?, van retirándose del mercado, y en la medida en que mi demanda crece, pues yo me voy apropiando. ¿Sí? Uno. Y dos, no solo diferenciando el producto, que es grandes inversiones, con fusiones y adquisiciones, comprando. Entonces, ¿qué hizo Bavaria? ¿Sí? ¿Qué hizo Sam Miller? Compró a Bavaria. ¿Qué hizo la empresa belga? Compró a Sam Miller Bavaria. Entonces logró quedarse con el mercado de Bavaria, con el mercado de Sam Miller, con el mercado belga, europeo, y tiene una escala impresionante, y solo la desafían en el mercado cervecero 3 o 4 empresas más. ¿Sí? Fusiones, pero eso son grandes inversiones. Entonces, donde los precios son iguales a los costos, ahí se establece, llamémoslo N0, el número de empresas de equilibrio. ¿A qué será igual ese número de empresas de equilibrio? Ese número de empresas de equilibrio, lo pongo por acá, es una fórmula. Raíz cuadrada de S, que es el tamaño del mercado mundial, B, que es este parámetro, por F, que son los costos fijos. Usted tiene el tamaño del mercado mundial, esto se lo arroja el modelo, es una constante, un parámetro. Los costos fijos están dados, manipula esta expresión, le saca raíz cuadrada y te dice 5 empresas son las que pueden estar en el equilibrio. Es decir, esta última, que está en N0, tiene precios que recuperan sus costos. Esta de por acá, mire, tiene precios por acá y costos por acá, porque tiene mayor escala, puede resistir de mejor manera. ¿Sí? Entonces, en la competencia monopolística, ¿sí?, el tema fundamental es, primero, pues ampliar el mercado mundial, expandir el mercado, globalizar la economía, pero el tema fundamental está aquí, diferenciando el producto o mediante fusiones y adquisiciones, con la cual la empresa se vuelve una multinacional muy grande y gana en economías de escala de manera importante. ¿Sí? Quiero cerrar diciendo que hay una estrategia de competencia monopolística, pero denominada competencia desleal o ilegal, después de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, ¿sí?, que fue muy promovida por los países en desarrollo, especialmente los asiáticos, para ganar mercados, para conquistar escala, que fue el dumping. Y el dumping es una estrategia de fijación de precios externos por debajo, muchos dicen, de los costos de producción. ¿Sí? Por eso es desleal y hoy es ilegal. O una estrategia de discriminación de precios en donde los precios, ¿sí?, en la misma moneda, dólares, descontando todos los costos de transporte, transacción y tributarios, no coinciden y hay un diferencial muy alto. Los precios internos son mayores que los externos cuando deberían estar muy cerca, es decir, la llamada ley del precio único debe cumplirse en la economía internacional. Los precios expresados en la misma moneda externos deben coincidir con los precios internos expresados en la misma moneda, ¿sí?, deduciendo todos los costos exógenos. Veámoslo, aquí tenemos Q y aquí tenemos P. Digamos que Samsung Corea, para poner un ejemplo, puede ser también Huawei China, fija estos precios externos. Estos son sus precios externos. Por lo tanto, es el ingreso marginal externo. Por cada unidad que venda va a ganar el mismo ingreso. Supongamos que estos son los costos marginales. Donde el ingreso marginal externo es igual a los costos, pues tenemos el Q de monopolio. Eso es todo lo que puede producir el monopolio externo. Si baja los precios, fija, que requiere más subsidio del Estado, pues va a tener una mayor cantidad. ¿Sí? Esta, como es monopolio,
Esta es la curva de demanda nacional. Y esta es la curva de ingreso marginal nacional. Entonces, ¿cómo distribuye las cantidades en el mercado del monopolio? Pues una parte eran exportaciones y otras ventas internas. ¿Con qué lógica venderá en el mercado interno? Donde el ingreso marginal nacional por lo menos sea igual a lo que gana en el exterior. El ingreso marginal externo. Es este punto. Ahí. Entonces fíjese. Estas son las ventas nacionales, mercado interno. Y estas las exportaciones. Pero con estas cantidades, fíjense aquí lo trasladamos sobre la curva de demanda. Estos son los precios internos. Por lo tanto, los precios internos mayores que los precios externos. Ese diferencial es el dumping, que amerita la protesta de los competidores y que hoy, después de la ronda de Doha, ¿sí? Si el 5 o 10% de las empresas de la industria, ¿sí?, constatan que hay un crecimiento inusitado de las exportaciones por un diferencial de precios, ¿sí?, muy fuerte, pues solicitan una apertura de investigación. Los ministerios aceptan derechos cautelares, es decir, imponen transitoriamente unos sobrearanceles mientras la investigación prospera, y al final habrá un resultado contundente. Se pronuncia el juez nacional para decir si efectivamente hay dumping o no hay dumping. En caso de que haya, se ratifican los aranceles mayores o las restricciones cuantitativas, que son los derechos compensatorios, y se traslada el resultado del juicio a la OMC, quien debe pronunciarse en caso de que ratifique la decisión. El que está incurriendo, desarrollando dumping, está en serios problemas. Puede ser bloqueado por todas las empresas y naciones competidoras en el mundo. Ese es, ¿sí?, el mensaje teórico fundamental en esta conferencia, aprovechando casi que una simulación presencial que de todas formas complementaremos en otras clases vía Zoom. Eso es todo.